noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros en su caso en casa, la cita diaria de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, la repetición a las 5:30 de la mañana, saludos también a quienes madrugan con nosotros. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio, muchas gracias a todos los televidentes que nos escriben. También es importante que si desean ver los programas, cuando no tenga la posibilidad de hacerlo a través del canal, lo puede hacer también Su Caso en Casa, Teleantioquia, a través del canal de YouTube. Ahí están los programas, muchos programas están allí para que consulten sobre distintos temas. Hoy, por ejemplo, un televidente me dijo, Juan Carlos, ¿por qué no hablan de sucesiones? Ya hemos hablado de sucesiones. Si buscan el canal de YouTube, va a encontrar ese tema, pero de todas maneras, las sugerencias son bienvenidas. Hoy vamos a hablar de aspectos relacionados con las pensiones, pero unas pensiones que son de carácter anticipado y hay unas pensiones también relacionadas con el hijo o la hija discapacitados, que en algunos casos los padres pueden tener esa pensión también anticipada. Sobre este tema lo vamos a dialogar hoy con el doctor Jaime Humberto Salazar. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, además tiene una maestría sobre fondos privados de Alcalá, España, muchos años en este tema del Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Y doctor Jaime Humberto, la gente se confunde mucho sobre la pensión anticipada, sobre la pensión de hijo discapacitado, sobre otros aspectos relacionados con las pensiones. Entonces, pues empecemos, doctor Jaime Humberto, a hablar sobre esto. Claro que sí, Juan. Como primero, no olviden que tenemos oficinas en Medellín, en Junín con la playa, edificio San Fernando, oficina 302, en Río Negro, Centro Comercial San Francisco al frente del Sena, oficina 215. En Bogotá, en el edificio Antares, en la parte baja de la Plaza de Toros La Santa María, en la oficina 102, y en Cartagena, en el Centro 1, Avenida Venezuela, oficina 410. También les recuerdo a todos los que estén pendientes de tramitar la demanda de traslado de régimen, porque están a menos de 10 años de pensionarse, que hemos tenido excelente éxito con estas demandas. No duden en acercarse a la oficina para que iniciemos el trámite del traslado hacia Colpensiones, que, les insisto, es mucho mejor que el régimen de ahorro individual. Comencemos entonces con la pensión, porque también hay una pensión por deficiencia, pero entonces hablemos de hijo discapacitado, que es una de las que más pregunta la gente. Bueno, es una pensión que se establece para proteger a la persona discapacitada, con el fin de que el padre o madre cabeza de familia, que vela económicamente por esta personita, se salga del trabajo y se venga a la casa a atender los cuidados personales de esta persona con discapacidad. Requisitos. Tenemos una honda discusión en el tema de semanas cotizadas porque el resto está más o menos pacífico, y es si son 1.000 mínimo o si son 1.300. Nosotros seguimos sosteniendo que son 1.000. Sin embargo, las altas cortes, sobre todo la Suprema de Justicia, nos dicen que si aplica transición, es decir, si la persona era beneficiaria de régimen de transición, todavía podrá pensionarse en esta pensión especial de padre o madre cabeza de familia por hijo discapacitado con 1.000 semanas. Si no es beneficiario de transición, le arranca el incremento de semanas del año 2005 hacia adelante hasta llegar a 1.300. Nosotros hemos tenido una tesis muy fogueada en la Corte Suprema de Justicia también, y que la plasmamos en las demandas, de que el incremento de semanas no arranca en el año 2005 con la ley 797, sino en el año 2011, porque el acto legislativo número 1 del 2005, que es una norma constitucional, está por encima de la ley 797. Luego, estando por encima, mientras cobraba vigor el fenecimiento del régimen de transición, no podía operar el incremento de semanas, toda vez que estaba vigente el artículo 36 de la ley 100, que reglaba la transición. Pero entonces, el televidente que nos está viendo, ¿con qué teoría se queda? Porque el televidente podrá decir, tengo 1.000 semanas, entonces hay que dar la pelea, me imagino yo, jurídica. En las 1.300 no habrá que darla, pero en las 1.000, de 1.000 para arriba, con la tesis que usted plantea, el padre de familia que tenga hijo discapacitado con una calificación superior al 50, puede empezar a abrir el camino por allí. Claro que sí, y hay que foguearlas, hay que seguir insistiendo a las tesis, Juan, sobre todo porque el Congreso de la República, cuando discutió la ley allí, el tema era muy claro para ellos. Se hablaba de 1.000 semanas en una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que de pronto muchos no conocen, del año 2008 tal vez, del doctor Génico, se estableció que esta pensión aplicaba también al régimen de ahorro individual. Y usted sabe que en ahorro individual no operan semanas, sino capital, exacto. Entonces, terminó la Corte aplicándole la tesis de pensión a madre cabeza de familia, una persona que tenía 1.000 semanas, citando las actas de discusión en el Congreso de la República y toda la lógica con la que funciona el régimen de ahorro individual. Por eso es que nosotros sostenemos que no necesita 1.300 sino 1.000, pero bueno, eso lo iremos fogueando.
Pero Segundo cuando usted habla de requisito. foguear, ¿es que ya hay casos de éxito o todavía están en la lucha? Todos absolutamente de menos de 1.300, pues sin transición, perdidos. Están unos en la Corte Suprema, otros en los tribunales. Entonces, que la persona siga al menos cotizando mientras tanto, Por supuesto. mientras la pelea se da. Claro que sí. Que sea padre o madre de cabeza de familia. Esto tiene una connotación importante, Ah, sí, porque señor. padre o madre de cabeza de familia es aquel en el que su cónyuge o su compañero permanente está ausente por muerte, por abandono, etcétera. Pero la Corte también, pues entendiendo razones humanas, digo yo, ha entendido que pese a que el cónyuge o el compañero esté ahí presente, también puede haber condición de padre o madre de cabeza de familia. Cuando esta personita, por ejemplo, para ejemplificar el caso, sufre una cuadriplegia, entonces a la madre le toca lidiarla, levantarla, etcétera, y termina con unos problemas de columna gravísimos Claro. que también le afectan la salud. En esos eventos, o en algunos de esos, la Corte también ha aceptado que pese a que el cónyuge esté ahí de cuerpo presente o el compañero, pueda tener derecho el papá a la pensión para que este venga y le ayude a la mamá a sortear con esa situación Es del un padre. equilibrio interesante. Claro, porque sí. Tiene que depender económicamente del padre o madre de cabeza de familia, es decir, que sea este quien le suministre, porque no va a ser un papá que vive en otra parte y dice, no, es que yo soy el papá de aquel niño y tengo 1.300 semanas, Usted pero deme la pensión. se desentendió de él No. y nunca le dio nada. No, ese requisito es sustancial también al derecho. Y ahí están los requisitos básicos, Juan, de esta pensión especial de padre o madre de cabeza de familia. Tenemos llamada doctor Jaime Humberto Salazar Gilma desde San Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo quiero hacer una preguntita. Digamos, por ejemplo, yo tengo una hija que ella tiene de pronto un problemita de que no sabe, digamos, sumar, restar, que ella no sabe manejar como la cuestión del dinero. Ella conoce los billetes, eso, mas no puede, no conoce, o sea, conoce los billetes. No es pero capaz sabe para sumar, administrar restar. recursos. Entonces yo digo, yo podría el día de mañana ya dejarle la pensión o algo así. Bueno, sería muy importante, bueno, aquí hay algo importante, doctor Jaime, para que usted nos ayude mucho en esto acá. La calificación es muy importante, tener la calificación, no es que yo creo, que yo lo veo, sino a esta niña hay que hacerla calificar, doctor Claro. Jaime, para al menos establecer de dónde se parte, ¿no? Los criterios de invalidez son criterios científicos. Exacto. Entonces, como son criterios científicos, tiene que ser un experto en el tema, un médico, si es una especialidad psiquiátrica o qué sabré yo. Exacto. Cualquiera de esas que la califique. ¿Qué es cuál es mi consejo? Llévela a su empresa promotora de salud, la EPS, y pide que se la califiquen para que la inscriba como beneficiaria en el régimen de medicina familiar. Si se la inscriben, ese es un paso adelante para que el día en que usted falte, a esta muchachita le pueda quedar la pensión de sobrevivientes porque va a tener la condición de hija inválida. Entonces, primer paso que da, arranque con ese. Cuando tenga la calificación, si no le satisface, si gusta, se acerca por la oficina por si hay que hacer las impugnaciones respectivas. Pero el tránsito inicial para dejarle la pensión es ese, arranque por la Me calificación. dejó inquieto la televidente porque entonces esa pensión anticipada también requiere, porque iba a hablarle del proceso de interdicción. Hay unos que requieren interdicción Eso. y otros no, porque finalmente usted no va a administrar recursos de la interdicta. Es decir, Exacto. que la pensión no es para la hija, Sino para la el padre. pensión es para el padre o para la madre y él es el que la administra. correcto. De tal manera que si no hay bienes para administrar por parte de la interdicta, pues no, pero en muchos casos, sí, Juan, sobre todo Sí. cuando son pensiones de sobrevivientes, que la persona no tiene la capacidad de gozo y disfrute de sus bienes y por tanto necesita un tercero que administre por ellos. En ese caso sí hay que tramitar un proceso de interdicción y nombrarle el respectivo curador para que sea él el que le administre la mesada pensional. Claro, porque ella decía que la niña no reconoce el tema de los recursos económicos. Marta desde Bucaramanga, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien, Me alegro. No, para una pregunta con el doctor. claro que sí. Yo no es para la incapacidad, ¿no? Yo también estoy pagando pensiones por Colombia Mayor. Llevo 800 algo semanas, tengo 54 años. Pero entonces pues yo no trabajo, ¿no? Yo trabajo por ahí así a ratos. Entonces, para saber eso hasta cuándo me cubre, o sea, para yo poderme pensionar. Bueno, le cuento, doña Marta, que ahí hay una situación compleja, doctor Jaime, porque Colombia Mayor es un excelente programa que más adelante vamos a hablar que está corriendo riesgo de cerrarse ese programa y hay dos condiciones, uno que tiene que ver con la edad y otra con unos años que le cubre, ya tiene 800 semanas, está... No, ella tiene que ser que tiene cotizaciones muy aparte. Ya de otra parte, Col- eso, Sí, porque ya- si fuera por Colombia Mayor sí, exclusivamente ya con estuviera fuera. 750 máximo, que son 15 años, ya estuviera por fuera del Exacto. programa. Pero la recomendación es que siga aportando, que se haga calificar y que mire a ver si de pronto le da pensión por invalidez. Porque de la de vejez
va a quedar siempre lejos. Tiene 80-50, pues quién sabe cuánto más va a mantener el programa porque no sabemos. Exacto. Pero tiene que llegar a 1.300 de momento. Si la Corte Constitucional decide declarar exequible la ley que bajó las semanas de cotización para la mujer a 1.150, probablemente pueda ser beneficiaria, pero de momento con lo que contamos hoy en día es que usted tiene que llegar a los 57 y a 1.300 semanas. Entonces, siga cotizando mientras pueda. Si se le acaba el programa de Colombia Mayor y tiene capacidad de pago, siga cotizando, que es importante acumular semanas. No le olvide que en el tránsito hacia la vejez pueden pasar muchas cosas, sufrir un accidente, una enfermedad, etcétera, y usted allí podría tener derecho a una pensión por invalidez. ¿Qué otros aspectos son importantes, doctor Germán Humberto, sobre la pensión anticipada por hijo discapacitado? En ese caso no, vean, en algunos casos, Juan, a través de la vía de la tutela y en casos muy extremos como son las tutelas. La gente cree que las tutelas son para todo, y estaba recordando ahora con unos amigos el tema de una tutela recién fallada por la Corte donde le quita una indemnización inmensa, multimillonaria contra Cerro Matoso. Es que las acciones de tutela no son la vía adecuada para pedir indemnizaciones de perjuicios, porque como es un procedimiento rápido, expedito, allí el debido proceso es muy precario. Entonces, usted se imagina condenar a una empresa o a un Estado a que pague una indemnización del tamaño de 400 millones de dólares. Además, miles de abogados inescrupulosos ahí metidos bregando a robarle la plata a las víctimas y a los perjudicados. Entonces, por eso, la tutela es un mecanismo que sirve para muchas cosas, pero que no debe servir para ese efecto. Para casos ya demasiado grandes. Además que estuvimos hace poco en una capacitación y la gran discusión era esa, que para los jueces de tutela se estaba volviendo el tema muy complicado en todas las áreas porque el tiempo era muy corto para toda la recopilación de pruebas. Y si hablamos del tema de pensiones, se presentaron muchas veces casos de corrupción porque el tiempo era muy corto para que un juez determinara y después se daban cuenta que efectivamente hubo pruebas que no eran, cosas falsificadas, en fin, circunstancias. Entonces, por eso la tutela es muy buena. A mí me encanta la tutela, pero hay que cuidar también, hay que cuidarse. Claro. La Corte Constitucional en algunos casos de madres cabeza de familia, inclusive hasta con 500 semanas, ha concedido la prestación, Juan. Pero lo que le digo, uno nunca puede olvidarse de que la tutela son casos exageradamente extremos. ¿Recuerda cuando salió una tutela que la pensión para todos los nietos? No. Entonces salieron a hacer una alarma nacional que el sistema se va a quebrar. No, si usted va y estudia el caso específicos, son situaciones extremadamente dramáticas para que el juez le eche por la borda toda la legislación y le eche mano al derecho fundamental y a partir de allí decida y desde la Constitución y no desde la ley. Vamos con más televidentes. Con Jaime, en la ciudad de Santa Marta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, para una pregunta. Resulta que yo ya estoy a 3 años de jubilarme, ¿sí? Y tengo en mi historia 1.548 semanas. Tengo una hija que es discapacitada, ella es de síndrome de Down, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo yo, o sea, acudo a ustedes para que ustedes me orienten qué debo hacer, digamos, en el caso de que yo me quiera jubilar en este momento? ¿Por qué me quiero jubilar, doctor? Porque también yo soy una persona que ya tengo 58 años de edad y tengo una diabetes. Entonces, para que ustedes me orienten, por favor. ¿Dónde se encuentra usted? Santa Marta, doctor Jaime. De Santa Marta, sí. En Santa Marta. Si usted gusta y no le queda muy difícil ir hasta la oficina de Cartagena, nosotros le podemos ayudar con ese tema. Recuerde que estamos en la avenida Venezuela, en el Centro 1, un centro comercial que hay al frente del Tribunal Superior, oficina 410. Allí hay 2 abogados permanentes y si quiere yo la semana entrante voy a estar en Cartagena entre el martes y el miércoles y con todo gusto le atiendo, le doy requisitos y le digo cómo iniciamos ese trámite porque efectivamente sí se puede. De momento en Santa Marta ya no tenemos abogados ni oficina, pero está Cartagena que no está tan lejos. Si gusta y si quiere ir, con todo gusto le ayudamos con ese tema. Hagamos una cosa, don Jaime, en Santa Marta, vamos a recordar la línea de WhatsApp 304-218-8191. La oficina está en Cartagena, en la avenida Venezuela 844, Centro Comercial 1, local 410. Más adelante también va a volver a verlos la información. Esta situación que nos plantea el televidente es muy interesante, doctor Germán Humberto, porque para que nos diga rápidamente, irnos al corte, él tiene 58 años. Si él en este momento se pensiona anticipadamente, su pensión por tener hijo discapacitado podría tener una disminución en el monto frente a la pensión de vejez que lograría a los 62 años. Eso le queda exactamente igual. Ah, bueno.
Lo que lo beneficiaría es si tiene salario muy importante en estos 3 años que le faltan para pensionarse. Para construir una casa en reemplazo bueno. Podría ayudarle un poquito más, pero si digamos que ya estuviera para la vejez, eso le da muy similar. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Bueno, y para encontrar al doctor Jaime Humberto Salazar y a todo su equipo de abogados, pensiones, derecho laboral y responsabilidad del Estado, las oficinas en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, centro comercial San Francisco, oficina 215, línea de WhatsApp 304-218-8191. En Bogotá se encuentra la oficina ubicada en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. En Cartagena, en la avenida Venezuela 844, centro comercial 1, local 410. Aspectos importantes sobre la pensión anticipada por hijo en situación de discapacidad. Vamos a tomar atenta nota de estos detalles. Actualmente los requisitos para acceder a una pensión ordinaria por vejez en el régimen de prima media administrado por Colpensiones son 57 años de edad mujeres, 62 años hombres con mínimo de 1.300 semanas cotizadas en ambos casos. No obstante, según el estado de salud del afiliado o de sus hijos en situación de discapacidad, existen algunas pensiones especiales que flexibilizan el requisito de la edad e inclusive el de las semanas para que se pueda acceder anticipadamente a la pensión por vejez. Tanto la pensión anticipada por deficiencia física, psíquica o sensorial, como la pensión especial por hijo en situación de discapacidad requieren la existencia de un dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral debidamente ejecutoriada. Doctor Jaime Humberto, no hemos hablado de la deficiencia y esto es un tema de pronto un poco muy técnico y muy sensible y complejo a veces de entender, y es que tengo la calificación superior al 50% y me baso no más allí, pero hay unas deficiencias que también dan unos porcentajes y con una deficiencia podría lograrse también la pensión de invalidez. Tratemos de explicar eso lo más sencillo posible si es posible. Lo más sencillo, una pensión que estableció la ley 797 del año 2003, requisitos, 55 años de edad, mínimo 1.000 semanas cotizadas. Bueno, y el tema de las deficiencias funciona así. La invalidez tiene 3 ítems, que son deficiencias, discapacidades y minusvalías. Las deficiencias valen el 50%, las minusvalías y las discapacidades valen otro 50%. ¿Qué dice la ley? Que el que tenga el 50% de las deficiencias o más y cumple estos otros requisitos de la edad y de las 1.000 semanas puede tener derecho a una pensión. Es decir, que una persona con el 25% de merma de capacidad laboral se puede pensionar, Juan, siempre y cuando ese 25% obedezca a las deficiencias. ¿Esa deficiencia cuál puede ser? Físicas o sensoriales. No. Pero entonces uno toma la tablita que le entregan a uno. Los criterios para la Los invalidez. criterios. Sí. ¿Cómo lee uno esa tabla? No, entonces ahí le aparece. Deficiencias da
47%, listo, porque eso no es suma aritmética sino combinada. Exacto. Discapacidades, 13. Minusvalías, 12. Suponga que todo le da 49. Es decir, no llegó al 50%. Pero en las deficiencias le da más del 25%. ¿Sí me entiende? Sí, sí. El porcentaje mayor, Un porcentaje que sea dominante frente a toda la calificación. las deficiencias son el 50, hasta el 50 le puede Exacto. dar el médico. Si de ese 50 le fija el 25 a las deficiencias, con eso se puede pensionar la persona. Eso hay que revisarlo cuidadosamente, Sí, porque claro. cuántas pensiones no se están dando en este momento Y se han porque perdido. la persona hace una mala lectura o no consulta suficientemente sobre este aspecto que es un poco técnico, pero que usted lo llega a revisar y encuentra que hay un camino a seguir cuando esa calificación no da más del 50. Es una figura rara, digo Es yo, rara. porque se estaba buscando quitarle carga al sistema Y por se, el otro se le lado- terminó imponiendo porque está creando una pensión, digamos que relativamente Alterna. muy favorable, Y claro. alterna, ¿no? Y muy favorable, sí. Sí, porque en este tema de las calificaciones, doctor Jaime Humberto, para irnos con Martín, hay un gran vacío. Y es que 50% hacia arriba. Y entonces llegan las pensiones al 40% y ya sigue, y uno con un 40% de pérdida de capacidad, pues me permite, no es una cosa sencilla. Y sin embargo, la ley no ha logrado llenar ese vacío. Siempre hay que agotar hasta lo último, Juan, es decir, No ha logrado llenar se ese vacío. agota dictamen de la entidad, Junta Regional, Junta Nacional, y después hay que ir a un proceso. Casi siempre lo aconsejable es llegar con el dictamen, entonces usted va al CER, va Claro. a la Facultad Nacional de Salud Algo con qué Pública, controvertir. o se consigue un perito que Eso. le rinde un dictamen técnico bien completo y usted Bien lo jalado. lleva al proceso. Martín, desde Bello, buenas noches. Buenas noches, para felicitarlos por el programa. No me lo pierdo, me encanta tu programa. Muchas gracias, don Martín. Mi pregunta es, tengo 50 años de edad. 50 años. Número de 50 años semanas. de edad. He cotizado 1.360 semanas al Seguro Social Perfecto. y me debo de ir a otro país por cuestiones familiares. ¿Qué pasaría con el tiempo que de 50 a 62 años no cotizaría? Mejor dicho, si usted deja sus 1.300 semanas en Colombia, se va para otro país, ¿qué pasa en 10 años, en 12 años cuando regrese? Esa es la pregunta. ¿A qué país va? Muchas gracias. ¿A qué país va, don Martín? ¿España? Para España. Perfecto. Allá puede cotizar también. Bueno, primero, pues hasta hoy. Ayer estaba pidiendo recomendaciones de un trabajador a un viejito por allá Ajá. de un pueblo y me dijo, vea, ese trabajador hasta ayer era muy bueno, yo no sé hoy. Pero para decirle al señor y responderle, hasta hoy le toca, con hoy. 62 Sí. y 1.300. A menos que haga otra reforma. No, va a haber reforma, Con toda absolutamente. seguridad, la transición. A Sofondo se está proponiendo una reforma agresivísima, pues, miedosa y en general todo el gremio financiero. Claro. Con seguridad que eso no va a quedar así y no va a haber régimen de transición, por lo menos para usted. Se calcula que el régimen de transición va a ser de unos 5 años. Sí. Y a él le faltan todavía 12, está Claro. con 50. Entonces, no sabemos el escenario, pero si se fuera a pensionar hoy, como va para España y con España hay convenio Hay de seguridad convenio. social, hay Argentina, Chile, Uruguay y España. Entonces, afílice, trabaje por España y ese tiempo le contabiliza para la pensión en Colombia o para la pensión de allá, en el caso de que llegue allá, porque también hay otra cosa que es muy importante. Cuando la gente se va a pensionar por convenio, yo siempre les digo, si está en España, pensiónese allá. Más plática. La pensión de aquí es en pesos y la de allá es en euros. Ah, Y maluco, la sirve. de allá mínimo es de 700 euros y Claro. y la de aquí es de 200. Buena estrategia, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí no hay, aquí Pues no hay uno, ir a España. uno no coge el negocio, Juan, y no le va tan bien, pero a la gente hay que aconsejarla es desde lo ético, Sí, pues. claro. Y desde la responsabilidad de que le vaya bien a ella, pues porque al abogado le puede ir bien, pero a uno le interesa que le vaya mejor a los Sí, clientes. por supuesto. Aquí hay una labor altruista. Por supuesto. ¿Cuántas veces a las personas que nos consultan uno trata de ayudarles hasta donde más puede y muchas veces hasta le dice, mire, váyase por la acción de tutela, para eso no tienen que pagar, haga el derecho de petición? Hay una orientación hasta donde se puede. En otros casos no. Obviamente sí hay que acudir a la demanda, eso tiene un trabajo que es muy dispendioso. A nuestra doctor Jaime. oficina va gente y me dice, vea, necesito hacer este trámite. Eso necesito abogado, lo puedo hacer solo. Lo primero que le advierto, eso lo puede hacer solito. Hay que decirle la verdad a la persona. Si usted ya quiere contratar los servicios del abogado, obviamente que yo le cobro por mi Ah, sí, trabajo, sí, sí, por porque el supuesto. conocimiento cuesta, a mí me ha costado mucho llegar donde estoy, Claro. pero si lo quiere hacer solo, usted lo puede hacer solo. No, sí, es que el conocimiento tiene un costo y yo creo que el trabajo hay que valorarlo también, doctor Jaime Humberto, porque uno colabora hasta donde puede y eso es lo que hacemos en este programa también, Mi doctor. profesor de ética, que fue el doctor Jesús María Valle, Sí, el defensor de derechos humanos, me decía, Jaime, en vez de cobrar barato, mejor regale el trabajo.
Sí. como abogado. Sí, porque usted enseña a trabajar es por chichiguas y en eso termina, así termina siendo. Entonces, valore su trabajo, valore el que valorar el conocimiento trabajo. y todo el esfuerzo suyo. Entonces, si más bien le quiere colaborar a una persona, pues no le cobre y hágale el trabajito, pero si le va a cobrar, cóbrele lo que usted crea Entonces, realmente que vale su no haga trabajo. mucha bulla porque entonces ahora todos van para la oficina que le regale el trabajo. Doctor Jaime, sigamos hablando de esta pensión anticipada por hijo discapacitado. Ya hablamos de la deficiencia, que es un poquito más técnico, que hay que tener en cuenta todas las personas que nos ven, porque es que hay otra situación. En las familias nace la persona con ciertas discapacidades, pero esas discapacidades se van agudizando con el tiempo. Entonces muchas veces también es bueno el hijo o la hija pues que también hagan aportes al sistema, porque puede que esa discapacidad se vuelva agresiva en un futuro y al menos tener también ese plan B que es las cotizaciones. La Corte Suprema en una sentencia reciente acaba de fijar un parámetro Sí. para estimar el tema de las cotizaciones y habla, por supuesto, de la transición y dice que debe ser a partir de la fecha de estructuración de la invalidez del hijo. Digamos que eso puede ser loable y tiene alguna fundamentación, Juan, pero puede ser una posición equivocada. ¿Por qué? Porque si el muchachito tiene invalidez desde el nacimiento, usted entonces, ¿desde cuándo va a contabilizar las semanas? De ahí para atrás no puede. Y esa invalidez es del nacimiento. Supóngase uno que sufrió poliomielitis. ¿Cómo hace uno ahí? Exacto. Entonces la Corte dejó eso ahí todavía como patinando. Objeto de análisis, sí. Pues eso es como una inquietud que me quedó a mí cuando leí la sentencia, porque estaba haciendo una casación precisamente de un caso de esos, así parecido. Pero la Corte Constitucional la Suprema. Pero la Constitucional sí ha sido defensora de las enfermedades congénitas, de no entrar a mirar la estructuración. Ah, no, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, pero sí. En la de Corte Suprema lo que usted dice es que... No es de enfermedades congénitas ni progresivas, sino de la pensión de padre o madre de cabeza de familia ya, por el correcto, hijo discapacitado. correcto. Es desde cuándo se cuentan las semanas. Entonces, si el muchachito lo calificaron y le fijaron la fecha de estructuración a los 5 años y el papá ni siquiera había comenzado a trabajar o apenas llevaba 5 años, pues imagínese el parámetro para contar 1.300 semanas ahí, o a partir de cuándo se le incrementan. Entonces, hay como que estudiar muy bien esa sentencia y seguir haciendo especulaciones sobre ella. Para cerrar, Corte Constitucional y Corte Suprema, ¿qué podemos esperar nosotros los colombianos? Porque obviamente habrá reforma pensional y seguramente habrá revisión por parte, por lo menos, de la Corte Constitucional sobre este tema. ¿Usted qué más o menos ya está mirando por ahí? Un futuro no muy halagüeño. Yo veo esta Corte Constitucional muy conservadora, demasiado conservadora y demasiado protectiva de las finanzas públicas, y eso, por supuesto que una reforma pensional tiene un impacto fiscal importante, entonces yo veo la cosa ahí como delicada. Por eso espero con tanta inquietud el tema de la reducción de las semanas a la mujer a 1.150, a ver qué va a pasar. Eso nos marcará de pronto un sendero, un camino, Juan. Y quieren retomar también la reducción ojalá al 4% del cobro de salud a los pensionados, que también lo veo difícil, porque si ya la Corte se pronunció, entonces se va a quedar ya como precedente, pero bueno. Eso que, a no ser que incorporen los 9 billones que van a tener de utilidades este año adicionales Ecopetrol por la suba del precio del petróleo. Bueno, esperemos. Para que ahí la plata no se ve. Va a haber plática. Ojalá que sí. Doctor Jaime Humberto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan, y por aquí nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias. Porque Teleantioquia te ven grande.